Muy buenas noches, mi nombre es Jordan Smith Sano Vilches, estudiante de la carrera en Ingeniería Civil. En esta oportunidad voy a dar mi opinión sobre la reforma agraria. Empecemos. Como sabemos, la reforma agraria fue una medida implementada en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, quien derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry. Esta medida buscaba reivindicar al trabajador del campo, al campesino, darle una justicia social. Se dio el 24 de junio de 1969. Y mi opinión al respecto es que la reforma agraria era una medida justa y necesaria, pues se venía pidiendo a gritos desde los tiempos de Mariátegui. Sin embargo, no se ejecutó de la manera correcta y trajo con ello muchas consecuencias, como el descontento social, ¿no? Descontento popular y también un impacto negativo en nuestra economía. Como sabemos, anteriormente las grandes extensiones de tierra eran controladas por pocas familias, en la costa por los hacendados costeros, en la sierra los latifundios serranos, en los cuales trabajaban trabajadores del campo, los campesinos, quienes vivían en condiciones de semiesclavitud y una servidumbre constante al patrón, sin contar con derechos, beneficios, ¿no? Esto crearía como, esto traería como consecuencia un descontento popular y a su vez también una gran preocupación por los sectores de poder, ¿no? Puesto que, como pudimos observar en otros países, ¿no? En otras revoluciones como la revolución china, la revolución rusa, ¿no? Esta se dio principalmente por el descontento popular de las clases trabajadoras, obreros y campesinos. Y como vivíamos en la década, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, lo que se quería evitar era que las ideas marxistas, comunistas, calaran en el descontento popular, ¿no? Y tomaran fuerza, ¿no? Porque aquí ya se venía dando los primeros brotes de los movimientos, ¿no? Guerrilleros, en este caso como el Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, el gobierno de las Fuerzas Armadas buscó frenar eso, ¿no? Además, también los militares de aquel entonces eran abiertamente antiapristas. Entonces buscaron a toda costa evitar que Haya de la Torre llegara al poder e implementara esta reforma. Así que ellos se adelantaron, la implementaron y lo hicieron de una manera muy acelerada. No capacitaron bien a los campesinos, se formó cooperativas, las cuales en cierta medida eran administradas por el Estado. En pocas palabras, eh, pasaron de un patrón a otro, obviamente teniendo más beneficios y siendo tratados de manera más justa y digna, pero no tecnificaron el área de, ¿no? La agroindustria, lo que trajo como consecuencia que en lugar de aumentar la producción que se tenía, disminuyó considerablemente. Muchas haciendas quebraron, muchas haciendas dejaron de producir, se terminaron rematando, pero bueno, también trajo otra consecuencia, ¿no? En el aspecto social se reivindicó mucho la figura del indio, que era conocido aquel entonces, ¿no? Y pasó a llamarse campesino, ¿no? Se reivindicó bastante, puesto que antes eran vistos como seres inferiores, ¿no? Por los terratenientes. A su vez también eh, A su vez también la reforma agraria trajo muchas consecuencias, ¿no? Marcó un hito importante en nuestra sociedad, en nuestro país. Y en conclusión, era una medida que se pedía con urgencia, sin embargo debía aplicarse de la manera correcta.